quiero invitaros a abrir vuestras Biblias, la palabra del Señor, por el Evangelio según Juan, capítulo 21. Juan 21, del 15 al 17. Evangelio según Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17, y dice así la palabra del Señor. Después de haber comido, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció por el hecho de que le preguntara por tercera vez si le quería, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. La vida está llena de fracasos. ¿Alguno de vosotros no ha tenido nunca un fracaso en la vida? ¿Verdad? Todos tenemos sueños, anhelos que no se han cumplido, especialmente aquellos de nuestra juventud. Aunque todos somos muy jóvenes, pero ya nos entendemos, ¿verdad? Ya vamos cumpliendo algún año. Esos sueños de nuestra juventud que llenaban nuestro corazón, nuestras mentes de ilusiones, de proyectos, de metas, y que en muchas ocasiones pues no se han alcanzado. Esa carrera que soñábamos hacer, que nos daría un trabajo que nos permitiría vivir cómodamente, con una buena casa, nuestro coche, viajes, compartiendo nuestra vida con el príncipe o la princesa de ensueño. Una hermosa familia, ¿verdad? Todos esos sueños que solíamos tener. Muchas de estas cosas, con los años, descubrimos que no han llegado. No siempre trabajamos en lo que nos gusta. No siempre vivimos en la casa que quisiéramos. Vivimos con salarios muy ajustados y a veces hasta pagar el alquiler se convierte en una odisea. Y nuestro príncipe de los cuentos Disney, pues muchas veces se queda solamente en el sapo, ¿verdad? Recordáis la historia, ¿verdad? Daba al sapo y esperaban que saliera el príncipe y a veces solo se quedaba en el sapo. Fracasamos también cuando le hemos fallado a alguien en ese momento que más lo necesitaba. Le dimos nuestra palabra, ¿verdad? A veces somos muy lanzados: cuenta conmigo, lo que necesites, lo que haga falta. Pero después de darle nuestra palabra, pues por circunstancias no pudimos cumplir. Muchos sabéis la experiencia de dejarlo todo atrás y emigrar a otro país, porque os habían dicho que en ese país ataban los perros con longanizas, ¿verdad? Pensando que todo iba a ir mejor, pero la realidad no siempre es así. Empezamos quizás negocios y nos arruinamos. La vida, las relaciones no siempre cumplen las expectativas, los sueños no se cumplen. Creo que todos, en una cosa u otra, ¿verdad?, podemos reconocer esos fracasos que la vida ha ido jalonando a lo largo de nuestra experiencia. Y me parece que todavía hay algo peor que esos fracasos que de una forma u otra todos experimentamos. Y estoy convencido de que todavía peor que tener fracasos es ser un fracasado. Eso me parece algo terrible. Vivir con la sensación, con esa frustración de no haber alcanzado aquello que te proponías y el dolor, la amargura que deja esa realidad.
Y sobre todo porque muchos de los fracasos que pudiéramos haber tenido en la vida no son fracasos que vivimos solos, sino que es algo que se constata por aquellos que están a nuestro alrededor. El fracaso también conlleva en muchas ocasiones que perdamos la buena opinión que otros tenían de nosotros. Hay un descrédito, ¿verdad?, cuando pensamos que queremos hacer algo y eso no se consigue. Y la verdad es que a veces quienes están a nuestro alrededor en esos momentos, pues pueden ser muy hirientes, ¿verdad? Mira, parecía que se comía el mundo, nunca hemos escuchado eso. Espero que no lo hayamos dicho, no hayamos sido tan crueles, ¿verdad? ¿Quién lo diría? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Esas frases que con esa sornilla, pues estamos en cierto modo condenando, censurando a aquel o aquella persona que ha fracasado. El fracaso es cruel en nuestras vidas. Y creo que por vuestro asentimiento en cuanto a haber tenido experiencias de fracaso en vuestra vida, reconocemos que los cristianos no estamos exentos de esa experiencia. Nadie puede decir cristiano igual a no tener fracasos. ¿Alguien cree que eso es así? Los discípulos de Jesús también experimentamos fracasos en la vida. No somos ajenos a las fluctuaciones de la vida. Muchos fracasos, no pensemos, son siempre resultado de nuestras acciones. Muchos fracasos son también o vienen condicionados por el contexto en el que nos movemos, por situaciones que nos empujan en direcciones que al final no son siempre las mejores. No lo podemos controlar todo, no lo podemos prever todo. En el texto bíblico que hemos leído, en el que estamos meditando, nos encontramos a un personaje que tenía, como se dice coloquialmente, todos los puntos para haber hecho algo importante en su vida. Era uno de los líderes entre los seguidores de Jesús. Y el Señor Jesús le había mostrado gran aprecio. Había compartido con él confidencias que no había hecho quizás con todos los discípulos. Le había pedido que le acompañara en momentos, en ocasiones muy importantes, muy relevantes. Llegó Jesús a alojarse en su casa. Y dice el texto bíblico que en esa experiencia tan sobrenatural de la transfiguración, le pidió que la compartiera con él. Sin embargo, a pesar de que parecía, ¿verdad?, de que estaba llamado a grandes cosas en ese momento, pocos momentos antes del pasaje que hemos leído, tan solo unos días previos, esta figura tan destacada lo estropeó todo, porque negó a Jesús. Hasta en 3 ocasiones nos dice el texto bíblico que negó a Jesús diciendo que ni siquiera lo conocía. En uno de los textos, en uno de los versículos bíblicos, dice que incluso profirió juramentos y maldiciones diciendo: no conozco a ese hombre. Sin duda, un fracaso estrepitoso. Y un fracasado, si me permitís la expresión de manual. Estamos hablando de Pedro, ¿verdad? Creo que todos hemos identificado por el texto al personaje. No sé, no es fácil ponerse en la cabeza de otros siempre, ¿verdad? Pero Pedro lo tendría que estar sufriendo, lo tendría que estar pasando mal, esa sensación. Dice, yo que he estado con él todo ese tiempo, esa confianza que él me había dado, esa oportunidad para una vida distinta, y yo la he echado a perder. Qué sensación de fracaso tendría que tener Pedro en ese momento. Pero si todavía la cosa era poca, que no lo era evidentemente, el pasaje bíblico que acabamos de leer es uno de los primeros encuentros de Jesús con sus discípulos, el Jesús resucitado me refiero, y curiosamente es el primer diálogo directo que el texto bíblico recoge de Jesús con Pedro.
Y no sé si nos hemos dado cuenta de que en el versículo 15, el narrador, el evangelista, dice que Jesús le preguntó a Simón Pedro. Bueno, le va a hablar a él, pero cuando hace referencia a cómo Jesús se dirige a él, le dice: Simón, hijo de Juan. Eso era un tratamiento muy formal. No era la cercanía de decirle: hombre, Simón. No. Simón, hijo de Juan. ¿No os pasó a vosotros de niños? Cuando vuestra madre os llamaba por nombre y apellido, ¿qué pasaba? Aquí hay algo malo ha pasado aquí. Fernando Méndez, venga usted para acá. Digo, ¡ostras! Aquí hemos hecho algo, ¿verdad? Es casi esa sensación de que cuando se le da la formalidad al nombre, uno no espera recibir halagos y tal, ¿no? El texto nos presenta a Jesús llamando al Simón, al Pedro, que siempre había llamado Simón, hijo de Juan. ¿Qué podría pensar Pedro en ese momento? Le había traicionado, le había negado, y ahora le llama por su nombre con toda la formalidad. Podemos imaginar que quizás le temblaban las piernas. Y la pregunta, además, no era una pregunta sencilla, no era una pregunta coloquial. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo te sientes después de...? No. Jesús le llama por su nombre y la pregunta es referente a si verdaderamente le ama. ¿Cómo se sentiría Pedro, verdad? ¿A dónde quiere llegar Jesús con esta pregunta? Y la pregunta es interesante. Sabéis que el Nuevo Testamento se escribió en griego y es una pregunta la que Jesús le hace por 3 veces a Pedro, que no es fácil de traducir. Aunque nosotros en castellano lo tenemos muy fácil. Pedro, ¿me amas, verdad? Y eso parece lo más simple y sencillo de entender. La forma en la que está escrito se presta a 3 posibles traducciones. Tiene 3 posibles matices. Algunos es verdad que menos probables, pero creo que los 3, y me vais a permitir que los mencione, nos pueden hacer pensar. Y creo que tienen un mensaje y un contenido interesante para nosotros también hoy. Simón, hijo de Juan, y esta es una de las primeras posibles traducciones. ¿Me amas más que lo hacen los otros discípulos? Recordad que está Pedro y los demás discípulos y Jesús les ha salido al encuentro. Y se dirige a Pedro y le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas tú más que lo hacen ellos? La verdad es que es una pregunta que va al corazón propio de Pedro. Ese discípulo que era decidido, impulsivo, ese que cuando Jesús dijo: os escandalizaréis de mí, os avergonzaréis de mí. Fue Pedro el que respondió y dijo: aunque todos te fallen, señalando a los que estaban con él, aunque todos te fallen, yo nunca te fallaré. O como lo cuenta el evangelista Marcos, aunque todos se aparten de ti, y todos eran los que estaban con él, aunque todos se aparten de ti, yo no lo haré. ¿Y qué fue lo que hizo? Negarle 3 veces. Jesús le está preguntando: Pedro, ¿todavía crees que me amas más que ellos? Una segunda posibilidad del texto es: Simón, hijo de Juan, ¿me amas a mí más que a ellos? Puestos en la balanza, ¿a quién amas más, Pedro? ¿A mí, Jesús, o al resto de los discípulos? Porque es cierto que cuando Pedro niega a Jesús, ¿con quién se queda? ¿Quién es? ¿Con quién se queda Pedro? Se queda con el resto de los discípulos. No lo niega, se arrepiente y lo encontramos a los pies de la cruz, como estaban las mujeres, por ejemplo. Sino que Pedro niega a Jesús
y desaparece de la escena. Y Jesús le dice: Pedro, ¿a quién amas más? ¿A mí, Jesús? ¿O a los discípulos? ¿Qué compañía es la que prefieres? ¿La mía o la de ellos, que también habían huido? Y en tercer lugar, aunque esta es la menos probable, la frase se puede traducir como: Simón, hijo de Juan, ¿me amas a mí más que a estas cosas? Y cuando se refiere, si esa fuera la interpretación, a estas cosas, no olvidemos que acaban de salir a pescar. Está allí su bote, están allí sus redes, está allí pues su posible forma de vida. Y Jesús le está preguntando: ¿qué vas a hacer ahora? ¿Dónde está tu amor? ¿En seguirme a mí o en volver a la vida que habías dejado? ¿Qué vas a hacer con tu futuro? Son tres preguntas distintas, pero que lo que buscan es indagar en el corazón de Pedro. Le hace cuestionarse si realmente, si verdaderamente él ama a Jesús. Porque hasta ese momento y en esos últimos días, lo que Pedro había demostrado es que él no quería a un Señor crucificado. Por eso le negó, por eso le abandonó, porque la idea de Cristo crucificado no era lo que él esperaba, no era lo que él deseaba. Y Cristo le confronta y le pregunta: ¿ahora qué? ¿Ahora que he resucitado, me amas, Pedro? Y es interesante, ese Pedro impulsivo, directo, ahora responde de una forma, pues vamos a decir, suave. Le dice: tú lo sabes, Señor, porque tú lo sabes todo. Y es cierto que Jesús conocía el corazón de Pedro, pero es interesante que Pedro ahora no puede poner sus obras, sus acciones, lo que había hecho, como para justificar su amor hacia Cristo. Ahora todo lo que le quedaba es que Jesús creyera que él verdaderamente le amaba. Y Jesús lo sabía. Y por eso en el texto vemos que Jesús acepta a Pedro. Acepta esa confesión de amor sincero. Porque el amor de Cristo, el amor a Cristo, es una realidad que nos rehabilita. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué le pregunta 3 veces Jesús a Pedro si le ama? Bueno, no lo sabemos con certeza, ¿verdad? Pero es muy probable que en esa triple declaración de amor de Pedro hacia Jesús, el Señor le esté dando la oportunidad de borrar esas 3 veces que le negó, esas 3 veces que dijo no conocerle. Ahora él 3 veces confiesa que le ama y el Señor da por borrada su culpa, por superada su negativa. Porque ese es el amor de Dios en Cristo, que borra nuestras faltas, que borra nuestros fracasos, nuestros pecados quedan superados por el amor de Cristo. Pero necesitamos reconocer ese amor en nuestras vidas, reconocerle como el Hijo de Dios, como aquel que Dios ha enviado para transformar nuestras vidas. Pedro tenía que verbalizarlo, Pedro tenía que expresarlo, Pedro tenía que confesar que era real para él el amor a Cristo. Pero hay algo más en el texto también interesante. Ya no solamente son las 3 veces que confiesa Pedro su amor a Cristo, revirtiendo esas 3 situaciones en las que le negó. Jesús acepta, restaura a Pedro
Pero hay una cuestión también muy importante, que en cada ocasión en que Pedro afirma amar a Jesús, Jesús le dice: apacienta a mis ovejas, cuida de mi rebaño. Y es que el amor siempre conlleva responsabilidad. El amor verdadero conlleva compromiso. Hay un refrán, permitidme el coloquialismo, un refrán muy castizo nuestro, ¿verdad? Que dice: mucho te quiero, perrito, pero de pan poquito, ¿verdad? Creo que todos entendemos, ¿verdad? Mucho ruido y pocas nueces. Si queréis, para que suene más espiritual, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El amor tiene que tener compromiso. El amor tiene que tener un efecto. El amor tiene que manifestarse en una responsabilidad genuina. Palabras confesando el amor, pero también hechos. Y creo que esto nadie nos tenemos que sorprender, ¿verdad? Vivimos en familia, cada uno en nuestras casas, y cuando decimos que amamos a nuestra pareja o cuando decimos que amamos a nuestros hijos, esas palabras no valen nada si no van acompañadas de hechos, de acciones concretas, acciones de cuidado, de protección, de ayuda, de cariño, de un contexto que los ayude a crecer. ¿Verdad que cuando miramos los padres a nuestros hijos, nos parecen pocas las horas que podamos trabajar para poder sacarlos adelante? Y estamos cansados, estamos esforzados, pero son nuestros hijos. ¿Qué no haríamos, decimos, por nuestros hijos? No son solo palabras, son acciones, son actitudes, son compromisos. Cuando queremos a alguien, lo damos todo. Por eso, en el pasaje bíblico que hemos leído, toda vez que Jesús restaura a Pedro sobre esa triple confesión de su amor, el Señor Jesús 3 veces le encarga que apaciente, que cuide su rebaño. Y fijaros que Jesús le da ese encargo no en virtud de sus méritos o de sus capacidades. Le está dando el encargo al que hasta ahora es el renegado, el que hasta ahora era el fracasado, no había cubierto las expectativas, pero había sido, sí, perdonado y rehabilitado por el amor de Cristo a su vida. Y por eso le encarga, por su gracia, la responsabilidad, la tarea de cuidar a su iglesia. Y es que en el amor de Cristo también hay responsabilidad. No hay amor cristiano si no hay servicio. Y la pregunta que Jesús le hizo a Pedro es la pregunta que nos hace a cada uno de nosotros. Y el llamamiento es el mismo para Pedro y para nosotros. ¿Me amas más que los otros? Es decir, mostramos en nuestra vida un amor superior a lo que es la media, a lo que pueden ser solamente las palabras. ¿Realmente amamos de corazón al Señor por encima de todas las cosas? ¿Dónde se queda nuestro amor por Cristo? En el propio Evangelio encontramos a gente, dice que eran incluso discípulos, que dejaron de seguir a Jesús porque sus palabras les parecían duras, inaceptables. Ellos querían un seguimiento de Jesús que no pasase pues de un sentirse bien, de un sentirse cómodos con las bonitas palabras de Jesús, con sus enseñanzas, bendecidos por sus milagros, ¿verdad? Y eso trasladado a nuestro tiempo
puede hacer pensar que haya mucha gente, incluso a veces en las iglesias, que pudiéramos sentirnos pues satisfechos con tener una religión, con tener una iglesia donde pues haya una alabanza que nos inspire, con una comunidad que te acoge, con unos valores superiores a los de la sociedad en la que vivimos, donde vemos esa carencia de valores. Pero realmente nos tenemos que preguntar si lo que amamos verdaderamente es a Jesús, no a una forma religiosa de vida. Nos tenemos que preguntar, como Jesús le hizo a Pedro, ¿me amas más que a tu coche? ¿Me amas más que a tu casa? ¿Me amas más que a tu trabajo, a tu bienestar o incluso a tu familia? Eso es lo que Pedro escuchó de Jesús. Pedro, y quien dice Pedro dice Fernando, y dice Joaquín, y dice Marta, y dice cualquiera de los nombres que estamos hoy aquí en esta tarde. ¿Estaríamos dispuestos a perderlo todo? Todo por lo que nos hemos esforzado tanto, por amor de Jesús. Esa es la pregunta perenne para cada uno de nosotros, para cada creyente, en cada época y en cada generación. ¿Amamos a Jesús más que a cualquier persona, que a cualquier relación, que a cualquier cosa? Es la pregunta para cada uno de nosotros. Si la respuesta es afirmativa, si cada uno de nosotros verdaderamente estamos convencidos de que amamos a Jesús más que a todas las cosas, entonces la invitación es a una forma de vida de servicio. Es una forma de vida de obediencia al Señor, de seguimiento, de dedicación. No hay amor sin servicio. Hemos visto que le dice a Pedro. Nuestra relación con Jesús no es una relación de simpatía. Es que nos cae muy bien, es un personaje muy amable. Sino que es una relación de obediencia, es una relación de servicio, de prioridad, de propósito en Él. Jesús nos rehabilita de nuestros fracasos por su amor, nos restaura por su gracia, pero lo hace para dar un propósito de servicio a nuestras vidas. Por eso el llamamiento cuando confesamos nuestro amor a Jesús es a entregarnos por completo a Él, a su obra, porque hacerlo de otra manera sería el mayor fracaso que podríamos experimentar. Hoy nos vamos a acercar a la mesa del Señor. Y acercarnos a la mesa del Señor es recordarnos otra vez que cuando Él nos amó, lo dio todo. Que cuando Él nos amó, se entregó por completo. No se quedó a mitad de camino, sino que incluso su propia vida la entregó Jesús para que nosotros salgamos adelante de nuestros fracasos, de nuestras dificultades, de nuestras miserias y podamos vivir con propósito y con sentido. Por eso, y ya termino, en esta tarde tendremos que preguntarnos cada uno de nosotros, o mejor dicho, responder cada uno de nosotros la pregunta que Jesús le hizo a Pedro, que es la pregunta que te hace a ti y que me hace a mí. Y tenemos que responder con honestidad, porque el Señor conoce nuestro corazón, como conocía el corazón de Pedro. ¿Me amas más que a nadie? ¿Me amas más que a nada? Ese es el reto y esa es la pregunta que el Señor nos deja a cada uno de nosotros. Y quiero pensar que tenemos la voluntad y el amor suficiente para responder, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero eso nos lleva a responder con servicio, a responder con compromiso, a responder con entrega.
Vivimos en un tiempo, el que nos ha tocado, donde hay mucha necesidad de Cristo. Hay muchas personas que necesitan conocer al Señor como su Salvador personal. Personas que necesitan ver su realidad transformada por el amor de Cristo. Y nosotros hemos sido llamados a predicar, a proclamar, a compartir ese amor con las personas que se cruzan a nuestro camino. Amar a Cristo es llevar su amor a aquellos que lo necesitan, a aquellos que nos rodean. Amar a Cristo y confesarlo no se puede quedar en venir los domingos a la iglesia, sino que tiene que ir más allá, en nuestro día a día, compartiendo ese amor, esa esperanza, esa vida nueva que Cristo trae a todos los que en Él confían. Que el Señor nos bendiga y pensemos en esta pregunta. El Señor Jesús nos sigue diciendo, ¿me amas?